Buenas tardes. ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Martín, Es raro esto de verse por primera vez así, ¿verdad? sí, ¿Ustedes tampoco se conocen en persona? no, ¿En serio? Ah, mira, yo ¿en juré serio? que eran amigos de toda la vida. No, no. No, yo a Mauricio lo leía desde que estaba en prepa, escribía en la revista del Joder, CONACYT, Claro. bueno, bola de cosas, qué pero elegante nunca he manera de tenido el decirme gusto. viejo. No, pues, yo me pinto la barba porque mi novio me lo pide, pero este, ¿También tienes no canas estamos tú, tan lejos. Martín? ¿Muchas? Sí, de la barba bastantes, yo creo que como tú más o menos, puede que un Sí. poquito menos. Yo Y le he del pelo intentado no, pero bueno, pintármela, pero no, es un hábito que de plano no. Es lo mismo que empezar a usar el hilo dental. Es lo mismo. Igual de difícil. mental. Me voy a dejar la barba como Rodrigo, así. Y la No mata también. puedes, Y la ya mata no puedes también, pero ahorita, las ya no están me... tumbando. Sí, ¿verdad? Pues nada, digo, a partir del post que pusiste, Martín, digo, les cuento yo un poquito de una perspectiva súper externa, ¿cierto? De un aficionado, es parecida un poco a la de Rodrigo, pero desde que empecé en los pininos a leer mucho de ciencia, me interesé mucho por la ciencia tiempo después, ¿cierto? O sea, yo tengo 3 carreras en marketing, en producción y todo un rollo de lado como publicitario de mercadotecnia. Pero el interés por la ciencia siempre estuvo. Mi abuelo fue inventor y medio ingeniero ahí, self-taught, ¿no? Y lo que empecé a ver mucho, y obviamente pues, me daba nervio comentarlo, ¿cierto? Ya siendo amigo tuyo en Facebook y de Mauricio y tal, eh, mucho mensaje dirigido obviamente a una pequeña cámara de eco, ¿cierto? Eh, Obviamente académicos de la UNAM, o sea, como que siento o sentí por mucho tiempo que la divulgación está dentro de la misma cámara de eco que criticamos de los demás, ¿cierto? Y ahorita me interesó mucho el comentario porque siento que también en vez de tener como una estrategia de divulgación, más bien tenemos pequeñas tácticas de divulgación. Eh, y siento que de alguna manera de aquí podríamos sacar por lo menos una pequeña portería y empezar a ver la divulgación más como una estrategia que como pequeñas tácticas, ¿no? Eh, con un grupo unificado en donde haya apoyo de diversos brazos, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Siento que a veces el lenguaje es muy elevado, ¿no? Para gente lega como yo, y, y se puede perder aunque los temas sean interesantes, ¿no? Y también siento que hay como una falta de un poquito de empatía, ¿no? Tanto en lenguaje como en temas. Y también falta mucho esa coyuntura de temas de coyuntura actuales y cómo se casan con la ciencia, ¿no? No sé qué opines tú, Martín, no sé si lo ves, si es algo eh, que sea nuevo o que habías pensado antes o desde qué perspectiva lo están viendo ustedes. Bueno, fíjate que nuevo no, o sea, definitivamente no, pero, o sea, sí son dudas que se han tenido en la comunidad de divulgadores científicos mexicanos a la que yo pertenezco desde hace 30 años, pero que además ya tenía una historia de unos 10 o 20 años previos, bueno, digo, mucho más porque hay divulgadores desde la colonia, ¿verdad? Pero digamos desde la escuela de Luis Estrada y del Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, sí se han hecho cuestionamientos de ese tipo. Lo que pasa es que se ha diversificado, ¿no? Mucho. Hay como muchas cosas que llamamos divulgación de la ciencia. Ahora mucha gente ya no quiere llamarle divulgación, sino comunicación pública de la ciencia. Y han surgido los periodistas científicos en México que aparte se quieren hacer a un lado y tener su propio coto. Entonces, se ha pulverizado un poquito lo de las definiciones.
Pero bueno, lo del lenguaje elevado, obviamente, ¿no? Esa es una de las cosas elementales que todo mundo siempre ha tenido claro que hay que evitar. Ahí deja cerrar esta ventana que hace ruido. Eh, y sin embargo, aunque todos lo tenemos clarísimo, a veces no nos damos cuenta de que usamos un lenguaje elevado. Además, elevado depende es relativo al público al que te diriges, ¿no? Pero a mí me Cambia tocó mucho. trabajar en el periódico Reforma en el año 2000, que bueno, los lectores de Reforma pues son un grupo de la sociedad pues que es culto, que lee periódicos, en fin, y aún así la sección de ciencia que se hacía era muy elevado el nivel de conceptos, no hacía concesiones el editor, y entonces quería explicarlo como si todos fuéramos estudiantes de la Facultad de Ciencias, ¿no? Eh, entonces ese problema sí, digamos, se conoce, pero eso no quiere decir que siempre estemos conscientes de no caer en esa falta. Lo de la falta de empatía, eh, híjole, pues también probablemente depende mucho de qué tema, de qué público, de qué medio, Claro. pero sí debería ser algo que deberíamos tener mucho más. Es decir, tú ves mucho gente que divulga como investigador, porque hay muchos investigadores que divulgan, y sí, se nota que no piensan en su público y a veces no piensan ni siquiera en que pueda haber un público que, no sé, si están hablando de cáncer, tenga un paciente con cáncer, o que si están hablando del virus, pues tenga alguien que ya se Muy le murió, frío, claro. ¿no? Pero también, por ejemplo, los periodistas científicos a veces se concentran en el rigor y en dar la noticia. Los buenos, digo, estoy hablando de los buenos, porque los De los malos, pocos. De los pocos. no Sí, hablemos de claro. ellos, ¿no? Pero los que están, digamos, en la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia, que tiene 3 años, tratan de hacer un trabajo de calidad. Pero la parte de empatía, yo creo que les sonaría muy raro a muchos de ellos. O sea, ni Sí, siquiera y lo. tal vez, tal vez es una falta de palabra, ¿no? O sea, No, pero más bien yo creo que compasión, ¿no? sí debiera Sí, haber empatía, porque incluso viéndolo a nivel puramente pragmático, pues lo que tú quieres es que tu nota se difunda lo más posible y sea lo más leída posible. Y si es claro, empática, va a tener más difusión, obviamente, ¿no? claro. Mayor impacto. Entonces, digamos que desde afuera estás señalando cosas que podríamos decir que son obvias, pero que en realidad no son no se reflejan tanto como debieran en la práctica. O sea, sí son buenos puntos para mejorar en serio la práctica a través de una autocrítica, que es lo que yo señalaba, ¿no? Que inmediatamente hubo respuestas de no, no critiques lo que hacemos porque siempre lo hemos hecho muy bien, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. este, pero sí. Y bueno, mencionabas un tercer punto, es que me puse a anotar tantito para no perder, que decías lo de los temas de coyuntura. Bueno, ahí sí no estoy tan seguro, depende a qué Ujú. te refieras. Los periodistas, pues obviamente todo el tiempo están tratando temas de coyuntura. Ahorita es más que evidente, Más que todo el bien. mundo estamos hablando de una sola cosa, pero cuando son tiempos normales, bueno, temas de coyuntura pueden ir desde cosas que sí sean relevantes para la sociedad hasta cosas simplemente nuevas en ciencia, los últimos descubrimientos que a lo mejor no tienen mucha relación con lo que le interesa a la gente común, digamos, a Correcto. los que no son aficionados a la ciencia, y a lo mejor sí falta un poquito de hacer esa conexión. Los divulgadores tratamos de hacerlo más, Claro. es decir, aunque hablemos de las leyes de Newton, tratamos de conectarlo con alguna experiencia cotidiana, pero creo Es que bien difícil también, ¿no? O sea, no es algo así que te salga así en dos fácil segundos, hacerlo. ¿no? Es muy fácil hacerlo de una manera trivial, o sea, que digas, ay, las leyes de Newton, pues las vives todos los días cuando se te cae un plato. Pero esa es una manera como muy chabacana, ¿no? O sea, en realidad hay que buscar maneras en que sí sea significativo, que digas, a ver, sí me interesa, ¿no? Que no suena Claro. como que te estoy queriendo vender mi artículo y ya. Sí, claro. ¿Tú qué opinas, Mao? A ver, primero que nada, yo estoy fuera del medio de la divulgación en México, pero el problema en todo el mundo es más o menos similar. Yo sí haría una diferenciación. El periodismo científico es el periodismo que informa de los hechos de la ciencia, de las noticias.
Entonces, se inauguró el LHC y encontraron el bosón de Higgs. Pues mira, esa es una nota periodística de qué, quién, dónde, cómo, cuándo, que si mis alumnos hacían todo eso en una nota corta, yo les ponía 10. Sí. La divulgación es otra cosa. Y lo que dices de las tácticas es cierto, pero también tiene un motivo de ser. Muchas veces a mí me preguntan, y todavía en una entrevista que va a salir estos días por allá en México, porque últimamente me entrevistan mucho de México, Ay, me preguntan, compártela. pues, se los pondré en Resistencia. Me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la mejor estrategia de divulgación? Y yo digo, ninguna, ¿no? Sí. Tú lo sabes como mercadólogo. Primero tienes que definir a tu público. Ese era un gran punto, claro. Si mi público son los zapatistas, es un nivel muy distinto que unos chavos de secundaria, que un grupo de ingenieros. Yo llegué a dar en México, por ejemplo, a hablar de pseudomedicina con un grupo de médicos que eran los del Hospital de Traumatología y que no tenían idea de lo que estaba pasando en pseudomedicina. Y ellos mismos me decían, bueno, es que nosotros nos dedicamos a estar al día en cuestiones de cirugía, porque me llevó un amigo mío que pegaba manos, por ejemplo, cortabas la mano de un machetazo y él estaba 16 horas pegando tendones y nervios. Entonces, era un mundo totalmente nuevo para ellos el tema de las pseudomedicinas. Entonces, primero que nada, para distintos públicos, el mecanismo es absolutamente diferente. Entonces, yo siempre he dicho que se necesita todo tipo de divulgadores. El que es muy simpático, ya lo mencionaba yo en esta entrevista que va a ser un desastre, van a publicar. O sea, estos youtubers que tratan a todo el mundo como si fueran niños en Canal 5, ¿no? Amiguitos, estamos aquí empezando con la molécula. Big Man, ¿no? Es la escuela de Big Man y de Bill No, pero Nye, sí, ¿no? Big Man era bueno. Sí, Big Man pero era Big Man bueno. Big era Man era bueno. muy bueno, güey. Era muy bueno. Sí. Pero no, estos youtubers que son lamentables, pero tienen su público y hay que admitir que tienen su público y que hacen una labor. El problema es que no todos pueden ser así. Yo soy mucho más serio, mucho más seco, mucho más directo. Y a Ya veces te echas tus bromitas, no te hagas. además soy muy confrontacional, pero también tengo mi público. Yo tengo mis 40 Sí, mil claro. seguidores, son mis 40,000 seguidores, atiendo a esos. No puedo atender a los que están en otra. Entonces, entendiendo que tenemos distintos públicos, distintos mensajes, a mí lo que me queda es más otro problema. Y es el problema de qué es lo que estamos divulgando. Y nuestro error en España, en Francia, en Estados Unidos y aquí, en México, es que divulgamos el conocimiento científico, pero no cómo se llega a él. Divulgamos muchos datos cojonudos de la ciencia, perdonarán que ande yo un día españolizado del todo, pero no divulgamos por qué es más confiable lo que dice la ciencia respecto del coronavirus que nos hizo en un laboratorio que las ocurrencias de Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia conceptual, esencial, de verificación independiente que nos permite estar seguros de lo que dice la ciencia ante una sociedad que está empapada de la idea postmoderna del relativismo absoluto? De que todo es solo un discurso y que todo discurso es equivalente al otro discurso. Es una narrativa. Sí, entonces, sí, tu narrativa será tu narrativa. Yo esto lo manejo mucho con Posmos. O créate una narrativa en la que no exista mi mano porque te la voy a estampar en el hocico en este instante. Pues tienes 10 segundos para armar una narrativa y no arman ninguna narrativa, salen corriendo. Pero, ¿cómo? Lo que nos falla es contar por qué podemos confiar en la ciencia, por qué la ciencia no es una narrativa posmoderna más, sino es la que hace que tengas que usar WhatsApp para comunicarte con el grupo de padres de familia de la escuela y no la telepatía. ¿Por qué la narrativa telepática no funciona y la narrativa de WhatsApp sí? ¿Por qué funcionan las leyes de Maxwell? ¿Por qué podemos confiar en Newton? ¿Por qué Copérnico sabemos que tenía razón? Eso es mucho más difícil porque entra en los hábitos de pensar y en los sesgos de todo el mundo. Y allí es donde fallamos, porque la gente acaba viviendo en la disonancia cognitiva. Yo creo que los autos funcionan debido a la ciencia y los aviones vuelan debido al conocimiento que tenemos de la mecánica de fluidos, pero creo en la homeopatía y no quiero vacunar a mis hijos. Y la gente vive en esa disonancia cognitiva porque todo les suena igual. Y ese es quizás el punto que a mí más me preocuparía de todo.
Si se crea una estrategia que sea una estrategia para eso, para contar por qué la ciencia, y luego cada quien adaptará su estilo a su público, adaptará su lenguaje a su público. Aquí en España tenemos un problema muy grande de cámara de eco, en el cual se hacen actividades de divulgación para gente que está interesada en la divulgación científica, y otros divulgadores te aplauden un montón. Y tú te sientes muy bien, pero lo decía yo en una entrevista hace poco. El chavo que está afuera con la escoba, barriendo el escenario, el teatro donde tú estás haciendo tu divulgación cojonudísima, y yo he estado hablando con 3 premios Nobel del público y te sientes como el culo se te hace así, ¿no? Pero el chavo que está con la escoba afuera, ese no se está enterando y no estamos llegando a él. Y eso es bastante más importante, que yo impresione con las ondas de la medicina cuántica holística, que es lo que hice, a 3 premios Nobel, ¿no? Entonces, por ahí creo que van parte de mezclar o hacer coincidir, por un lado, el tema de que sí haya tácticas varias, pero puede haber estrategias comunes que cada quien maneje para sus propios públicos. Igual me equivoco, claro, pero más o menos así lo veo. Muy bien. Tú Miro, ¿cómo ves? Ya habíamos platicado de esto hace mucho tiempo, sobre todo con gente joven, ¿no? Agarrar los chiquitos, que es yo creo que lo más complicado, es lo que me pasó a mí. O sea, la pasión por este rollo lo descubres solo, ¿no? En mi caso me ha funcionado bien, muy bien los niños, y ya he tenido los encontronazos. Estoy muy enfocado ya en un sector, también tengo como que mi público, que es de 9 a 12 años. Trabajo con gente de más edad y enseño hasta adultos mayores, pero en realidad ese es como que mi nicho. No soy del estilo de los que menciona Mauricio, así como condescendientes. Realmente con los niños no funciona tan bien. Eso funciona con los papás, para que le pongan el video a los niños. Exacto, sí. Tristemente. Sí. Los niños, sí tienes que hablar un cierto lenguaje, y sí tienes que buscar por dónde acercarte, por dónde empatizar con ellos. Una de las mejores formas para enseñar física son los videojuegos. La forma en que le pierden miedo a la física y a las matemáticas es enseñarles a programar un videojuego, y empiezan a tener necesidad de entender ciertos conceptos, y ya una vez que abriste brecha, por ahí te cuelas y les metes más cosas, pero tienes que encontrar así como por dónde. Y te digo, con ellos los tengo muy trabajado. Hay una cosa que a mí me inquieta mucho de todo este desmadre que vi. ¿Dónde das tú dónde haces esas prácticas con niños? Realmente llevo ya 3 años trabajando en una escuela Montessori, porque ahí iba mi hijo originalmente. Ahorita ya pasó a secundaria, y me preocupaba mucho este enfoque un poco tecnófobo que tiene el sistema Montessori, en el afán de tener todo físico, y veía que tenían una bronca con la currícula de ciencia, y luego renunció la maestra de mate a medio curso. Entonces, pues el de te enrollas las manguitas y le brincas al ruedo. Empecé con un taller de STEM partido en 2 módulos, es decir, de agosto a diciembre veíamos ciencia básica, física, química, algo de biología, y a partir de enero ya empezábamos con robótica y principios de programación. Lo iba alternando, buscando igual ese plan que de estudios está bien interesante. Buscando además aterrizar muchos de los conceptos que habíamos visto en la parte anterior. Si aprendimos cómo hacer una pila, vamos a usar esa pila para crear un circuito, y así más o menos le damos una continuidad. La verdad es que también soy alguien, por mi historia de vida, poco académico, entonces suelo ser bastante desmadroso, y eso les viene muy ameno a los chamacos. Sí, claro. No soy nada rígido, y creo que la parte más difícil fue, ustedes ya me conocen, suelo ser muy majadero, entonces esa es la parte que sí tuve que controlar y meterme así súper freno con los niños, y de vez en cuando se me ha salido una que otra. Mis chamacos de tercer año conmigo, ya van en sexto, ya están más que acostumbrados, pero sí, de repente con los nuevos sí les brinca. Dijo, coño, ¡oh! Coño, dijo coño. Oiga, saludamos a Javier.
¿Cómo estás, Javier? Javier, ¿cómo Hola, estás? Buenas tardes, mucho Javier, gusto. hola. Mucho gusto. Gusto conocerte. Te damos un recap Igualmente, Mauricio. rapidísimo. Este tema surgió por estamos en el grupo de WhatsApp juntos, obviamente. Y El tema es un Fauch, ¿verdad? sí, Fauch, correcto. Ahí no viene tu nombre, pero bueno. Como quieran, no importa. Fauch, Fuch, Fuchi, Fush. Es irrelevante ya a estas alturas del partido. Porque, bueno, yo empecé un proyecto de divulgación a mi manera hace un año. Lo dejé un rato y ahorita lo estaba retomando. Y me resuena mucho lo que decía Martín en el post sobre, creo que lo pintas un poco, Martín, medio oscuro, ¿no? Así de un fallo en la divulgación que creo que tampoco va por ahí. O sea, hay un cimiento que pues ha funcionado y es de lo que estamos colgados todos ahorita. Pero de abordar la divulgación un poquito más del lado mercadológico. Yo soy mercadólogo, tengo mucho tiempo haciendo esto y encontré una pasión por la ciencia por factores externos y siento que la divulgación no se aborda desde un lado mercadológico, o sea, no se aborda la ciencia como un producto bueno que se debe de promocionar, sino se aborda muy en una cámara de eco, ¿no? O sea, divulgación para el divulgador. Y creo que todos coincidimos ahí. Ya dio su opinión Martín, Rodrigo y Mau, y nos gustaría saber más o menos... Yo todavía no acabo, Raúl. Todavía no acabas, perdóname. No, me estaban entrevistando ustedes, más bien. Perdón, Javier. Ahorita te sigo contando, Javier, perdón. Perdón. Sigue adelante, Rodrigo, perdóname. Fíjate que de lo que sí me interesaba en concreto comentar, ahora que estuve trabajando en el Congreso, trabajando con un montón de hijos de puta, sí hay un problema de empatía, pero yo no se lo echaría del lado de los científicos. Hay un problema de empatía del lado de la población, de ver a los científicos como parte de la misma. Por eso pegó también estas chingaderas que está haciendo Obrador, porque sí, en efecto, se tiene una percepción de ellos como que son un montón de privilegiados, o de inútiles, o de que estamos tirando el dinero ahí. O sea, es una opinión bastante generalizada y compartida con muchos de los tomadores de decisiones, además, que se cuelgan de ahí para jalarla. O sea, la gente, esto me pareció muy raro. O sea, la gente no tiene problema con pagarle 400,000 pesos mensuales a un pinche huevón que se va a dormir al Congreso, pero sí tiene problema con darle una beca a un cuate que quiere estudiar al extranjero porque va a poder hacer algo que ellos no van a poder hacer. Y el cuate a lo mejor va a tragar sopas instantáneas y la beca se va a ir en hospedaje y en libros. Y no son 400,000 pesos al mes. Pero lo que son muy buenos estos cabrones es para que por un breve instante, por lo menos mientras los ponen en la boleta, cuando son muy protagónicos, la gente se identifique con ellos. Esa es la parte donde están fallando un poco los científicos. Me estoy saliendo un poco del tema de ciencia en sí para concentrarme en el científico como parte de la sociedad, como un miembro más, y que al científico también le puede dar el coronavirus, y el científico también tiene que andar en microbús, este tipo de cosas. Creo que uno de los enfoques mercadológicos que se podría tomar, no sé, sería compartir una suerte de historias. Todavía no tengo aterrizado el formato, para que la gente común puede identificarse con la persona y después se va a poder identificar con la actividad que realiza y a lo mejor le llega a interesar. Pero ya no humanizarla, claro. Pero ya no lo ve como un ente ajeno o incluso peligroso, porque también esa es otra percepción bastante generalizada. Hay mucha gente que tiene miedo de que los científicos sepan demasiado o que puedan hacer mal uso, pero es porque los científicos no son parte de su prójimo. Yo no puedo empatizar con alguien que no considero igual a mí. Entonces esa parte está muy cañona. Ya olvídate de que se quiera acercar el científico y hablar amablemente. Si tú eres visto con recelo, y es algo que mencionó Martín cuando intentó acercarse a un sector de la población como el mío, es muy difícil si la gente está desconfiando de ti todo el tiempo. ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cómo le vas a instruir? Si más bien te tiene miedo o te tiene reserva. Sí, o está en la nómina de Monsanto, sí, exacto.
Deja tú, así, ese incluso ya lo subes, porque ese ya es Karen de Facebook. Más Sí, abajo, sí, ya, o sea, sí. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con un chamaco que estuvo en el reclusorio el güey, y tienes que trabajarlo con mucho tiento porque es muy sensible a cualquier tipo de crítica, tiene problemas con manejo de autoridad, obviamente, o sea, la historia de vida lo explica, pero ¿cómo le enseñas pensamiento crítico a alguien que no tolera la más mínima crítica? sí, Estoy en ese no, ya está. proceso, ya lo va aterrizando. Y primero fue empatizar con él a nivel humano, es decir, sé que has tenido estos pedos, tienes estas broncas, tiene un chavito, también lo he estado atacando por esa parte, empaparme un poco de la historia de vida de esta persona. Entonces, creo que más que una estrategia, Raúl, lo que se necesita es definir un eje principal y de ahí un conjunto de estrategias bien organizadas para diferentes nichos, que es un poco en línea con lo que decía Mauricio. No puedes tener una estrategia única. El que sí me parece que debería ser el eje de la divulgación, por lo que estamos viendo y por lo urgente que puede resultar, es y no por la temporalidad del coronavirus, la salud. Es una de las cosas por donde más se cuelan y por donde la gente cuando tiene la necesidad más va a renunciar a pensar de manera crítica si está cagada de miedo. Puede ser muy racional, pero en el momento que le da un pinche cáncer y no hay nada que hacer, se va a empezar a poner imanes, va a empezar a tomar remedios de hierbas. Entonces, ese debería ser como que la directiva cero de una labor de divulgación y además en un plan permanente. Empieza por los temas de salud y después te abres hacia los demás, pero siempre estás atacando y machacando ese punto. El peligro de las pseudomedicinas, porque si bien ninguna pseudociencia es inocua, en el de las medicinas los resultados son catastróficos y a corto plazo. La pinche gente se muere en 2 meses por atenderse de remedios caseros e inyectarse pendejadas. Claro. Entonces, sí debe ser así como darnos claridad, independientemente de la parte de la ciencia que nos llegue a interesar o de la que estemos más familiarizados, sí hacer como fuerza común y siempre estar atacando ese eje principal. Esta cosa es importante y no se puede soltar nunca. Correcto. Ahora sí, creo. Bien. Javier, ahora sí, mucho gusto. Bueno, pues sí, pues muchas gracias por la invitación de compartir con ustedes en esta reflexión que inició Martín, ¿no? Leí también lo que nos envió. Y a mí me parece, bueno, el tono es por supuesto, pesimista. De pronto Martín suele serlo. ¿Cómo crees? ¿Ves cómo no soy el único que lo piensa? Tú que lo sabes perfecto, güey. Soy pesimista y depresivo. Pero yo creo que hay digamos, hay varios como elementos que nos permiten ver cómo, en dónde estamos, ¿no? Tanto en el campo de la divulgación. Y es uno que a mí me llama la atención, es el número de personas que cada vez es mayor, que se dedica o que tiene interés en divulgar la ciencia o que se dedica a la divulgación de la ciencia. Estoy yo hablando de divulgación de la ciencia en un sentido pues amplio, porque ahí podríamos incluir a distintas modalidades de comunicación de la ciencia. Digo esto porque, por ejemplo, en el campo en el cual yo me he desarrollado desde hace ya muchos años, es el del periodismo de ciencia. Entonces, ¿cómo se ve desde el periodismo de ciencia parte de esta discusión que estamos teniendo en este momento? Y yo veo, por ejemplo, bueno, que cada día veo que hay más periodistas de ciencia. De hecho, digamos, por ejemplo, vemos cómo surgen, por ejemplo, en México, organizaciones de periodistas de ciencia que están compuestas por gente muy joven, en muchos casos, que radica en distintas partes, distintas regiones del país, distintos estados de la República. Cuando hay congresos a los que yo, digo, no he asistido a todos, pero tuve oportunidad de asistir a algunos congresos de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia. Y también ahí entras en contacto con gente, sobre todo gente joven, con muchas ganas de aprender a hacerlo bien y digamos, emprender esa ruta. Entonces, por el lado de que hay un interés creciente
de comunicadores o de científicos o de gente de distintas procedencias para comunicar la ciencia. Entonces yo creo que ese es un dato que algo nos está diciendo. Quiere decir que hay una demanda, quizá, o sea, digamos, se puede proponer que hay una demanda estas personas vienen a llenar esa necesidad. Ahora, desde el punto de vista del periodismo, digamos, siempre se ha planteado la pregunta, bueno, ¿para qué formar divulgadores o para qué existen tantos divulgadores o un número creciente de divulgadores si no van a tener ellos una chance o un medio para, digamos, en el cual expresarse y poder comunicarse? Y yo creo que ese es un problema, digamos, que cada vez se resuelve más. Y ahí me paso yo al lado totalmente optimista, porque, por ejemplo, en los medios, en la prensa escrita, en los periódicos, cada vez hay más noticias que requieren de un componente científico y tecnológico. Entonces, por ejemplo, para cualquier tema, que el petróleo, entonces, a ver, llamen al experto, al doctor fulanito de tal, especialista en temas petroleros, y ahí está el experto comunicándose a través de los medios. Y así, digamos que hay una gran cantidad de noticias que siempre van acompañadas de eso. ¿Por qué? Porque cada vez más la información requiere de un componente científico y tecnológico. Y no lo digo por el caso actual del coronavirus, ¿no? Que es como muy evidente que se requiere ahí esa información y que vemos que hay una carencia. Bueno, aquí, ahorita que menciono el coronavirus, veo que ahí, bueno, surge otro problema. Si bien puede haber muchos comunicadores, en los medios de comunicación tradicionales, las personas que están a cargo o que se encargan de estas tareas, los reporteros, por ejemplo, o los editores, tienen una pésima formación como comunicadores de la ciencia. Y la prueba más terrible es ver las conferencias de prensa que se dan en las tardes sobre coronavirus, en donde francamente es lamentable, es de pena ajena ver la falta incluso de imaginación para plantear una pregunta, sí, claro. Una pregunta, digamos. Entonces creo que aquí nos pone ante otro problema, que es el que ustedes, cuando yo me conecté, estaban ustedes tratando, que es en parte pues la calidad de la información. O sea, no se trata nada más de comunicar por comunicar, sino que cuidar que la gente que se está formando en esta área, pues tenga la posibilidad de hacer ese trabajo con la mayor calidad posible, que sea capaz de recurrir a las fuentes originales de la información y que pueda a partir de ellas poder transmitir sus mensajes. Ahora, me gustaría pasar rápidamente, para no, digamos, quitar el tiempo demasiado a ustedes, que es el de las estrategias de la comunicación de la ciencia, que ustedes también ya estaban tratando. O sea, ¿cómo le hacen ustedes o qué problemas se encuentran ustedes para poder comunicar la ciencia? Y aquí, bueno, el enfoque que yo en lo personal en mi trabajo, digamos, adoptado, es el del criterio periodístico. Como mi rama, mi campo es el periodismo de ciencia, pues entonces utilizo yo criterios de tipo periodístico para hacer el trabajo. Y estos criterios periodísticos incluyen precisamente pues, lo que es la noticia, o sea, la oportunidad. Digamos, por ejemplo, en la comunicación de la ciencia uno puede tratar un tema, digamos, sin que sin que sea una noticia, y puede convertir eso en una noticia, ¿no? Por ejemplo, que apareció el pez de tal especie en el Caribe mexicano, y no había antes, ¿no? Entonces, eso es una noticia, digamos, aparece ese pez en ese momento en un sitio donde habitualmente no es su ecosistema, esa es una noticia.
Pero se puede hablar de ese pez sin que, por fuera de la noticia, es decir, las características biológicas, en fin, el enfoque que cada quien le quiera dar. Entonces, de acuerdo con un criterio periodístico, lo que los periodistas hacemos, los periodistas de ciencia, tratamos de hacer es engancharnos con la noticia. Y el ejemplo lo estamos viviendo, digamos, ahorita el tema es el coronavirus. Podía ser, digamos, en el campo de la salud hace algunos meses fue el tema del dengue, aquí para el caso de México, por ejemplo. Y hay muchos temas, ¿no? Que van surgiendo, que van siendo parte de la noticia, en la cual el periodista se engancha. Ahora, ahí pues sí se requiere una cierta especialización, porque por ejemplo, nadie puede ser experto en todo. Y ahí yo creo que uno tiene que asumir que uno puede hablar, digamos, con una cierta certeza, por decirlo de alguna forma, solamente desde aquellos campos que uno tiene más experiencia o que conoces mejor. Es decir, no toda la gente puede ser un buen divulgador o un buen comunicador de las matemáticas o de la física, o de la medicina o de la biología. En fin, digamos, cada persona, de acuerdo con su propia formación, por su propia personalidad incluso, digamos, tiene unas cualidades o características para poder comunicar. Entonces yo creo que el respetar esa línea es algo muy importante, porque si está el comunicador brincando de un tema a otro, ¿sí? Yendo y viniendo, es muy, muy probable que le pase lo que a los políticos que hablan todos los días, ¿no? Y que por todos los días tratar todos los temas, termina cometiendo muchísimos errores, de los cuales ya después no los pueden ni corregir, ¿no? Entonces creo que es muy importante la especialización. Entonces yo daría esos elementos. No sé si quepan dentro de la discusión que ustedes ya tienen de hace tiempo, pero bueno, yo así veo la cosa por ahora. Digo, Martín había hecho una distinción y creo que está bien también entre divulgación y periodismo de ciencia, ¿no? O sea, sí hay un engranaje entre ambas, pero sí creo que yo coincido, es un público diferente, ¿no? O sea, el que lee un artículo de ciencia es muy diferente al que hay que evangelizar con ciencia, ¿no? Entonces, estamos hablando, yo creo que sí, el periodismo científico en México, sobre todo, ahí tiene problemas graves, pero en cuanto a evangelización, tomado de la mano, obviamente, del periodismo, la evangelización es la que creo que ha fallado. Y creo que ha fallado, y lo digo sin ser así obradorista, ¿no? De tiremos todo y hagamos estupideces, ¿no? Porque hay un cimiento, obviamente, que tiene años construyéndose. Pero el tema aquí es un poco de evangelización. Y yo creo que el problema más grave, creo que veo, es que, ahorita que comentaba Rodrigo de las pseudociencias, por ejemplo, las pseudociencias son un producto, ¿no? Y la ciencia también es un producto. Y si lo vemos desde esa perspectiva, las pseudociencias todas tienen promoción, ¿sí? O sea, estamos compitiendo desde nuestros blogspots y desde nuestros YouTubecitos y desde nuestras paginitas de Facebook. Estamos compitiendo con productos que pagan pautas en periódicos, que pagan pautas en Facebook, que no sé si les han bombardeado de... hay un sitio nuevo que se llama Gaia, no sé qué, no te ha llovido, brother. Yo no lo puedo quitar. O sea, pero todo el tiempo me están diciendo, y para que la ley de la atracción funcione para ti, y por más que le das y le picas y lo bloqueas y tal, regresan, güey, ¿sabes? O sea, estás hablando de competir con presupuestos ridículos de dinero, ¿no? Gaia, dicen que es el Netflix de los New Ageros, hace cuenta, ¿no? Entonces, yo lo veo muy así, o sea, estamos todos desde nuestras pequeñas trincheras, peleando a golpes contra un mamut. O sea, aquí la ciencia es David, ¿me explico?
Es Y, como vender aguas frescas y competir con Coca-Cola. con Coca-Cola, exacto, güey. Porque aparte son, perdonen a mi chihuahua, Tienen mucha lana. tienen mucha lana, güey, ¿no? Entonces, por eso es este tema y esta conversación de cómo unirlo, ¿sí? Tal vez podemos bajar fondos de CONACYT, no sé. Ajá, sí. Ya mero. No sé, podríamos hablar con Elenita, a ver, ¿no? Pero sí es un problema, te digo, o sea, viéndolo desde afuera, sí hay un problema de David contra Goliat tremendo. Y como decía Rodrigo, o sea, ya el que lee los artículos de ciencia tal vez ya lo tienes adoctrinado, ¿sí? O sea, ya busca ciertos criterios en la información que consume. Pero el de todos los días, ¿sabes? El de afuera, el campesino, güey, que le están vendiendo el maíz tradicional con el chulel. En esa gente no, obviamente no hay una penetración de científica ni de pensamiento crítico, pero sí hay como el camión que puse el otro día que les da moringa para el COVID, ¿no? Con perifoneo, güey, ¿sí? Yo en mi vida he visto a un científico pasar con su camioneta con un altavoz diciendo, oigan, vengan todos, ¿me explico? Entonces, ese es el desbalance que tengo, que veo. A ver, Una problema... de periodistas científicos, no me acuerdo de qué país era, si era Ecuador o Colombia o dónde, para promover un sitio donde tienen información sobre COVID, hacen perifoneo en las calles. O sea, también depende mucho de la... Depende también, exacto. ¿Qué ibas a decir? Pero una cosa es que esa competencia la estás haciendo contra algo que genera dinero. Sí, claro. O sea, nosotros, mira, yo nunca he ganado mucho dinero, ni mucho menos haciendo esto. Afortunadamente he vivido de otra cosa y me doy el lujo de dar lata con lo mío. Pero yo tengo 54,000 seguidores y Maussan tiene 546. Déjame ver, que lo tenía yo aquí. Maussan sí, es un número ridículo. 659,000 suscriptores. Y el problema es que el enemigo no es solo la pseudociencia, sino la anticiencia. Es decir, en este momento, el esquema de lo que fue el apoyo para la divulgación científica, que fue el CONACYT y Ciencia y Desarrollo como revista maravillosa, pues ha desaparecido, ¿no? Hoy tenemos aquí la ciencia, hay que estar defendiendo la ciencia neoliberal, la ciencia occidental, que hace cosas que no sirven para nada, como ir a la luna. Y esa es la posición oficial del Estado. Tenemos la ciencia chulel. Sí, o sea, aparte de tener que lidiar con Maussan, tienes que lidiar con la doctora Lysenko. Pero aquí quizás suena muy, muy, muy cínico lo que voy a decir, pero es que buscamos, no podemos ganar la guerra, pero podemos ganar pequeñas batallas. Me explico. Finalmente, esto es un poco como la lucha por el ateísmo. No vas a conseguir que toda la gente deje de ser religiosa, pero puedes echarlo del Estado. Puedes echarlo de la toma de decisiones legislativa, puedes echarlo del sistema judicial, puedes aislarlo dentro de lo posible. Y lo mismo va a pasar con la pseudociencia y la anticiencia, o por lo menos así lo veo yo. Es decir, tenemos que abordar a grupos de personas concretas que puedan tener una capacidad de decisión. En la pelea por los detectores moleculares, por ejemplo, donde estuvo involucrado Andrés Tonini y donde yo metí a Luis Mochán, que todavía no me perdona por hacerlo, el problema básico es que ibas con los diputados y los diputados no tenían ni puta idea de por qué era imposible que un aparatico así detectara dinero, billetes de $100, inmigrantes, drogas y barras de oro. El sustrato de la comprensión de la ciencia les faltaba y les costó lo indecible convencer a los senadores y a los diputados de que acabaran con los malditos detectores moleculares, que de todos modos por ahí siguen. Entonces, tenemos también blancos específicos, independientemente de que a mí me gustaría que ir con uno de estos megáfonos por las comunidades indígenas y contándoles, yo sé por qué caen las cosas, güey. Ven a verme esta noche y te enseño por qué una pluma cae más lento que una puta bala de cañón. Siempre digo eclipses.
Sí, o sea, eso sería maravilloso, pero requiere un financiamiento que no tenemos y que el ENITA no nos va a dar, pueden estar seguros. Orientar esfuerzos a alfabetizar a quienes más urge que estén alfabetizados, que son quienes toman decisiones. Los jueces que detenían a la gente por los detectores moleculares, decías, pero hijo mío, ¿qué conocimiento tienes? ¿No? Los periodistas, y lo decía Javier Flores, y a mí me parece clave, periodistas que dijeron, pues yo para qué chingados necesito estudiar estadística si voy a ser periodista, y ahora están tratando de explicar cuál es el índice de contagio del coronavirus, el R0, y no saben ni por dónde agarrarlo. Entonces, también hay blancos específicos dentro de la sociedad que se pueden atacar. En las escuelas de periodismo no ponemos a nadie que no conozca las reglas del fútbol a comentar fútbol, pero mandamos a cualquiera a hacerle preguntas a López-Gatell. Y facilitando el trabajo por López-Gatell, pues les puede ver la cara de pendejos con mucha facilidad. Sí. No puede hacer sí, definitivamente. Entonces, tenemos, a la ciencia mandas al que sea y a medicina mandas al que sea, pues total, todos aquí somos epidemiólogos. Entonces, la identificación de blancos concretos a los que se pueda orientar cierto tipo de comunicación, que es lo que Fauci llama evangelización, que yo llamo la alfabetización científica, es decir, entender sí, claro, por qué funciona la ciencia, cómo funciona. Yo quería proponerles, si les resumo un poquito la discusión que se dio en el post, para centrar un poco, porque justo el post hablaba de hacer una autocrítica, es decir, de decir, no es que no sirva la divulgación de la ciencia, no es que sea un fracaso, aunque lo expresé así un poco para causar escándalo, ¿no? Sino que ante el surgimiento de los antivacunas, de los terraplanistas, el auge que siempre es terrible de las pseudociencias, casos como el del el detector molecular, todo eso que conocemos. Y ahora con la epidemia, con la pandemia, que vemos cómo la gente no entiende, no tiene un marco mínimo de conocimientos que le permita interpretar sin caer fácilmente en engaños, en desinformación, en fake news. Sí se puede hablar de que si hemos tenido éxito, ese éxito no ha sido suficiente para vacunar, aunque sea a un porcentaje suficiente de la población, para que no pase todo lo que está pasando. Y es a nivel global, o sea, no es en México, ni en Latinoamérica, ni en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, esa era la propuesta, como de, no es que estemos mal, sino que no estamos logrando lo suficiente. Lo que queremos es que la población tenga esa salud, que no sea coronavirus. Lograr que haya una cierta cultura científica, ¿no? O sea esta lo que sea, en un porcentaje suficiente de la población, así como queremos que haya una cultura general, un conocimiento de las artes, es decir, siempre es utópico, siempre será una fracción mínima de la población, pero en cuanto a cultura científica es una fracción demasiado baja la que tenemos y en ese sentido yo decía que no habíamos tenido... Es marginal. Entonces, si me dejan compartirles la pantalla, resumí así algunas de los puntos que se dieron en la... ¿Sí se ve? Sí, perfecto. El primer punto está muy curado. A ver, yo había puesto... Bueno, es que empezó la discusión y las acomodé, pero sí hubo muchas cosas que la gente decía que era cosas que ya todos sabemos, ¿no? A lavarse las heridas, sí. Hay gente que nos dijo que qué buenos somos, que no nos menospreciemos. Hay gente que nos dijo, bueno, de colegas que dijeron, no, si lo hemos hecho perfecto. Hubo gente que dijo, bueno, pues es que hay que unirnos, hay que reforzar el trabajo, pero es así como muy en general, muy que obvio. No propone nada concreto. También hubo gente que dijo, pues lo que pasa es que la gente es tonta, es pendeja y nunca van a dejar de creer esas estupideces, o solo los universitarios, no vale la pena divulgar para gente que no tenga una licenciatura. Hubo quien dijo, pues es que los medios, lo cual es cierto, ¿no? Estamos sí, por supuesto. Dinero contra Jaime Maussan y sus millones de fans que además le pagan.
y no le pagan mal, ¿no? Ahí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Martín, pero es en las novelas con las que crecí de chiquito, güey, en ningún momento salió ni un científico, ni un biólogo, ni un tal, ¿no? O sea, la representación caricaturizada del científico es la que aprendimos de las caricaturas, que es la que conoce el observador, ¿no? O Sí. del malo de la novela o del malo de la película, ¿cierto? Fíjate que... Lo más cercano que tenías es el Dr. Brown. O sea, El Dr. Brown, y aún así está caricaturizado. Claro, Pinky y Cerebro, brother. Cerebro era malo, güey, ¿sabes? O sea, estaba... y sí hay, o sea, culturalmente hay un Sí, los científicos siempre son locos o... Son locos malos y Dr. Frankenstein, ¿no? No, pero fíjate que una colega investigadora se encontró que en una telenovela ya vieja, pero que la mamá lo estaba viendo de nuevo, una telenovela de esas de Televisa, hablan de que hay un problema porque son terratenientes, no sé qué, y hay un problema con los cultivos, y en la novela dicen, vamos a entrar en contacto con investigadores del Cinvestav. Así que bueno, al menos un ¡Ay, caso. güey! Pero bueno, No, bueno. sí es cierto que en parte es culpa de la televisión y de los medios, y también del gobierno, también señalaron eso. Lo que pasa es que, bueno, pues aunque sea cierto, eso no lo podemos cambiar, ¿no? Esas son las circunstancias en las que tenemos que competir y a ver cómo le hacemos. Luego también hubo gente, nuevamente colegas, que decía, bueno, pero es que no es nuestra responsabilidad, es que no se nos puede pedir tanto, a eso no le tiramos, nosotros nada más le tiramos a hacer nuestro trabajo y ya lo que pasa en la sociedad. No es mi pedo. Creo que nosotros por lo menos no tenemos esa percepción, como que sí quisiéramos tener algún impacto en nuestras sociedades, ¿no? Que debería de ir de la mano, ¿no? Otra cosa muy yo no sé, perdón, Martín, una pregunta, o a ti, Mauricio. ¿A ti te piden escuelas ir a dar pláticas a niños de menos de 13 años? Con mucha frecuencia, 12, 13 años es ¿sí? el límite. Pero okay. Sí, además es mucho mejor hablar con jóvenes. Con chavitos, es que exacto. Poca madre. Porque no estás peleando contra contra creencias ya establecidas. Sí, claro. No se han vendido ni al Posmo, ni al Chulel, ni a nada. Y cuando usas el ridículo, por ejemplo, con un grupo de adolescentes, logras que se rían de una estupidez científica, sabes que luego se van a reír de otras tonterías que escuchen. Pero, a ver, es que todo lo que está diciendo aquí Martín, ya que metí mi cuchara, es que fueron ellos. Nos la pasamos en eso. ¡Ay, fueron ellos! Sí, no sé nada. Claro. A ver, vuelvo. Si cambias a una persona, y los voy a contar, perdónenme esto, a mí me ha buscado gente que me dice, estoy terminando mi doctorado en biología molecular, y esto me interesó cuando veía yo muy interesante que tú hacías en la XQ. Si solo fue un chavo el que nos oía a los 12 años y hoy es doctor en biología molecular, mira, yo hice mi trabajo. Sí, ya estuvo. O sea, no, tampoco se trata de que voy a hacer la revolución y cambiar el mundo, que es lo que se plantea, que lo arreglen los demás, que cambie Televisa, ¿por qué no vas y le vendes a Televisa una buena idea? A nosotros sí, claro. nos llevó Rocha porque era buena idea. Esos fueron ellos, yo le tengo mucho miedo, ¿no? Sí, claro. Desde luego no podemos cambiar el mundo, pero a lo mejor sí podemos llegarle no a una persona, sino a 5, ¿no? Eso es todo. Ese sería el cambio, exacto. Y también punto, el penúltimo. El penúltimo, es más, los últimos 2. Ese es justo de los puntos que más me hacen ruido y que veo muy, muy común y se casa un poco con la cuestión universitaria. A ver, yo soy un cabrón que no pudo terminar la prepa hasta los 40 años. Y tengo una cultura científica que obviamente no se compara con las de ustedes, pero considero que bastante por encima del grueso de la población. Mejor que Obrador, aunque me estoy comparando con un estándar muy bajo. Entonces, creo que esa es la parte que a mí me interesa definir en una de las estrategias que podamos armar. Sí tenemos que salirnos un poco del pedestal y de la academia, porque afuera vemos un chingo de cabrones que la neta dejamos de estudiar no por huevones ni por pendejos, sino porque había que ganarse la papa, había que ir a cargar bultos, había que ir a chingarse. Y tenemos ganas de saber, no tenemos los medios porque además
muchas de las cosas para poder aprender ciencia, para poder experimentar eso, no son baratas y estás limitado en tus recursos, tanto de lana como de tiempo. Claro. Entonces, ese es uno en el que sí, ni de lejos he visto que se acerquen las estrategias de divulgación. Y pues también tenemos sí fe y también podemos escoger a pendejos para que tomen decisiones por nosotros, basados en nuestros miedos y en nuestros prejuicios. Y una de las formas de poder atacar el que no haya gente con poca cultura científica tomando decisiones es trabajar un poco con el grueso del electorado en ese sentido. Yo no voy a escoger que alguien que va a votar por el maíz transgénico porque yo ya sé que esa madre sí sirve. A lo mejor no entiendo mucho, pero por lo menos sé que no me hace daño. A lo mejor está en un ejemplo muy volado, esa madre está bien satanizada, pero sí esto de solo quiero predicarle al convencido, se me hace una actitud bastante cómoda, un tanto cobarde, como mencionó, como lo implicó Mauricio, y además, pues muy conchuda, muy mediocre en ese sentido, ¿no? Son los demás, la transferencia de responsabilidad permanente, no soy yo, la sociedad está mal, los medios están mal, bueno, sí, güey, pero tu chamba es que más la van a mayoría hacer de esto. Ese ha sido un mexicanismo de toda la vida también, ¿no? Sí, pero no es la actitud de la mayoría de los comunicadores de la ciencia. No digo que sea de la mayoría, pero esas actitudes están reflejadas en ese slide. Sí, claro. Ahora, lo que sí encontré fueron algunas propuestas más interesantes. Bueno, hubo gente como Daniel Chávez que decía, yo ya había hecho esa propuesta, le pedí que nos la escriba, pero además la hizo en un foro público en el que ya recuerdo que yo estuve, y se le fueron encima a todos, porque todos lo vieron como que estaba atacando a los colegas, en vez de como una... Eso es un gran problema, sí. Claro. Ese es un problema fuerte. Javier quería agregar algo ahorita. Sí, bueno, yo quería referirme a dos puntos que tocó Mauricio, que están relacionados con esto. Yo creo que yo veo muy difícil que se pueda llegar a 120 millones de personas de una sola vez, digamos. Es una tarea titánica y que creo que va a llevar varias generaciones el lograrlo. Y yo creo que en este momento la estrategia tiene que ser más bien de tiros de precisión. Como decía Mauricio, ganar pequeñas batallas. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, para ver los temas recientes, una batalla que se dio muy, muy importante y que perdió la parte oficial es lo de los cubrebocas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque digamos, había una necedad, una necedad disfrazada en un rigor científico, cuando en realidad estaban negando una realidad también basada en evidencias científicas, que la gente la gente sin síntomas tiene la capacidad de poder contagiar el virus. Y entonces algo que se dio en distintos lugares y brincó, o sea, una discusión que se pudo dar en medios muy pequeños o de muy poco alcance, salta a un nivel mucho más general. Y entonces eso es una batalla que se ganó no solamente en distintos estados de la República, sus autoridades han adoptado esto, no siempre por las razones que lo justifican, pero bueno, lo hacen. Ya en la mañanera vemos secretarios de Estado que usan cubrebocas, ahí a un lado está Gatell, en fin, digamos que es un ejemplo de batallas que se pueden ganar. Ajá. Sí. Nada más el segundo punto que decía Mauricio, que me parece muy, muy importante, es la de pues, dar tiros de presión, digamos. Yo creo que el dirigirse a las élites es algo que es bien importante. Digamos, Mauricio decía a las élites políticas, ¿no? Digamos que son los que van a tomar las decisiones y que de ahí se va a diseminar algo. Yo creo que esa es una estrategia que es muy buena. Desde luego, no estoy hablando de que sean estrategias que sean de solamente esas, sino que también eso se debe de ir también a los distintos niveles, con los niños, en fin, con poblaciones mucho más amplias, la población indígena, en fin,
según como a cada quien se le vaya dando esas posibilidades y vaya creando los medios adecuados para poder entrar ahí. Entonces, resumiendo, pues yo creo que es muy importante el pensar en estrategias que sean tiros de precisión y que puedan tener resultados a mediano y corto plazo. Yo nomás para terminar estos puntos, los que me parecieron que valían más la pena, que no eran tan obvios, bueno, estaba esto de que aún hay públicos desatendidos que realmente están siendo ignorados, sobre todo los rurales, los indígenas, etcétera. Probablemente también la tercera edad, en fin, ¿no? Me faltan las colonias marginales también. También. Así, tenemos un urbano que igual tiene una realidad que si bien es ligeramente superior a los indígenas o a los pueblos, también está súper jodido y pues no tiene ninguna de estas herramientas, y también va muy poco tiempo a la escuela, vaya, o sea. Tienes toda la razón. Digo, nadie lo dijo en los comentarios, pero ahorita lo añado. Y va en el mismo punto, pues. Aquí, de que nuestras estrategias deberían enfatizar siempre por detrás de todo el pensamiento crítico, lo cual yo opino que es fundamental, pero no siempre es tan fácil, porque a veces tienes un espacio de este tamaño en el radio y te dicen qué pasó con el nuevo planeta que se descubrió y te dejan decir 3 frases y ya no te dejan explicar cómo sabemos eso y por qué Maussan lo que opinen no tiene relevancia. A veces son sacrificios necesarios, ¿no? Pero cuando se pueda, pues siempre hay que tratar de enfatizar el pensamiento crítico y yo creo que lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? También, bueno, este problema de que toda, digamos, la raíz de mucha de esta desinformación y falta de cultura científica, pues efectivamente viene de los efectos de la enseñanza escolar que, no sé en España, pero en México está cada vez peor, a pesar de que yo llevo, pues también como 25 años teniendo contacto con gente de la SEP y tienen expertos, tienen gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca cuaja, ¿no? Y nunca se logra que mejore la enseñanza de la ciencia en las escuelas primarias y secundarias. También había quien decía, bueno, es que hay que migrar al lenguaje visual, a la gente, a los jóvenes sobre todo, ya no les preocupa leer, quieren videos, quieren imágenes, quieren memes. Yo pensaba ahorita que hablábamos de la fracción a la que logramos llegar, el meme ese de los negros que bailan con el sarcófago, digo, eso ahorita es conocido por todo el mundo que está en internet absolutamente, ¿no? Y bueno, si lográramos el punto 0001 de eso, lograríamos muchas cosas. A lo mejor hay que hacer memes, ¿no? Y bueno, también, como ya mencionaba Javier, este tipo de procesos obviamente son lentos, pero sí podemos hacer tiros de precisión, sí podemos hacer cosas puntuales, momentáneas, que vayan abonando, porque estos cambios se van dando poco a poco. Yo he visto los cambios, pues, no me tocó del racismo en Estados Unidos, pero sí me tocó crecer y estudiar la licenciatura en una época en que uno como homosexual no podía andar agarrado de la mano con su pareja, ciertos espacios muy limitados, y me tocó ver el cambio de que de pronto estábamos bailando unos vestidos de mujeres, otros vestidos de hombres en el Zócalo, ¿no? Cuando antes no se podía llegar al Zócalo. Sí se dan estos cambios, pero llevan tiempo y necesitan que se insista mucho. Y por último, bueno, esto de que también es parte de una especie de retroceso cultural que está ocurriendo a nivel global, en parte por el surgimiento de la cultura de Internet que fomenta que ya no se lean libros, que no se lean textos extensos, este fenómeno de los ninis, de las generaciones nuevas que tienen cierto rechazo y cierto como resentimiento ante la autoridad, en fin. Entonces son como las cosas que me pareció que podían valer la pena tomarlas en cuenta para nuestra discusión. Acciones concretas, valorar acciones concretas que en un momento dado puedan enseñarnos por qué camino seguir, no forzosamente para que todo sea colectivo, pero sí para tener una idea más allá de lo que se nos va ocurriendo a nosotros, una posibilidad de medir qué está funcionando, incluso de tomar los canales que ya existen en México de divulgación. Ese es el punto, exacto. Y ver cuáles están funcionando y cuáles pueden llegar a los puntos que decía Javier, a los
a los objetivos, a las metas específicas en nivel de toma de decisiones. Bien. A ver, Martín. Sí. creo que, bueno, alguna de las cosas que decía Rodrigo, ¿no? Un poquito que engloba algo que creo que todos tenemos más o menos en mente, de tratar de hacer algo como grupo, aunque no es necesariamente siempre colectivamente, como dice Mauricio. Ya se ha intentado muchas veces hacer, por ejemplo, promover un plan nacional de divulgación de la ciencia. Nunca se pudo y la idea es bastante... ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo, Martín? Porque nadie lo toma en serio, nadie le entra. Y además las autoridades no les interesa. Ahorita, al revés, sería peligroso proponer un plan nacional de divulgación, que de algún modo lo ha mencionado Elena, y ojalá que no lo haga, porque sería Por terrible. favor, no. Sí, no. Que se le acabe el tiempo, por favor, güey. Desde el sexenio pasado ocurrió algo muy chistoso, que por primera vez hubo funcionarios en CONACYT que venían de la divulgación o que habían tenido ya experiencia en divulgación, lo cual es una muestra de que el trabajo mantenido durante décadas empieza a dar frutos tarde o Sí, temprano. claro. Y empezó a haber dinero de CONACYT para proyectos específicamente de divulgación. Pero lo curioso es que a pesar de que eso fue muy bueno, distorsionó el panorama de la divulgación, porque entonces casi toda la divulgación que se hacía tenía que atenerse a los objetivos marcados por CONACYT, y lo que no cabía en la convocatoria no se hacía. Me voy a dar cuenta que tú eres el güey ese del canal padrísimo que descubrí. ¿No sabías, güey? ¿No sabías? No, nunca te había visto. Hace ratito Mau dijo, no, es que vi un güey que hizo una cosa de COVID y le puse ahí que le digo, soy yo, cabrón. Ya sé. Tiene un gran error de marketing tu canal, que no aparece tu nombre, ni puede uno identificar quién lo hizo. Yo me pasé un buen rato buscando quién hacía eso y nunca lo pude encontrar. ¿En serio, güey? Ah, pues mira, qué bueno que me dices. Lo voy a poner ahí, voy a poner ahí en mi Twitter y tal. Sí. Es más, ¿cómo se llama el canal? Porque no me puedo acordar. Notch 2. No, pues también el nombre está muy... Mira, hablando de creación de marca, estás fallando ahí en la creación de marca. Muy feo. Grave. Es que, ¿sabes? Como yo no soy relevante para el mensaje, ¿ves? Entonces me quito. Asadón de palo en casa del herrero. Exacto. No, lo que me frustra es que no he encontrado gente joven, ¿ok? Que sea, tal vez esté en sus pininos de divulgación y poder hacer estas pequeñas consultorías y decir, a ver, güey, generemos tu marca, ¿sí? Los fondos necesarios realmente no son muchos. Y si logramos hacer eso con 10, empezamos a hacer lo que sucede en España, que a mí me parece muy interesante. O sea, tienes la gata de Schrödinger, tienes Date un Voltio, son como 4 o 5 canales, ¿sí? Que entre ellos solitos tienen un alcance tremendo, ¿no? Y ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros ya estamos grandes, ¿sí? Y ya no permea igual. Tienen congresos de videoblogueros en España. Exacto, y de divulgadores, ¿no? En Estados Unidos hay VidCon, y VidCon tiene una comunidad de divulgadores científicos jóvenes tremenda. Julieta tuvo mucha experiencia trabajando con niños y le gustaba mucho producir cosas para niños hechas por niños para evitar caer en condescendencia. Si voy a dar una ¿Quién es plática Julieta? con un niño, mi mujer. Ah, ok. Y me gustaría copiarle un poco la idea. Y como ya tengo algunos chamacos que ya son muy diestros y que les encanta explicar, a mí me gustaría producir unas pequeñas cápsulas, a lo mejor no para un canal completo, pero sí por lo menos unas breves cápsulas de ciencia para niños explicada por niños de edad de 11, 12 años, que ya están familiarizados con ciertos términos, que son experimentos. Tengo en mente un par de mis alumnos que podrían hacerlo, y que saben hablar y que tienen carácter, o sea, que no son chavitos tímidos. Y creo que es una forma más fácil de llegar a interesar a ese sector en particular, porque como dicen, ya estamos viejos. Que yo explique algo, soy el profe de ciencia ahí, que de repente es el güey aburrido, pero en cambio si es uno de los chamacos, puede acercarse y además puede tener este mismo lenguaje común. Está clavado ahorita con el juego de moda, empieza a explicar los principios.
con los que opera ese juego, ese tipo de cosas, algo que vaya más allá de hacer volcancitos de bicarbonato, sino ya meter ciertos conceptos de ciencia chingona y que puedes ver que los puedes entender porque es un chamaco de 11 años el que te los está explicando. Y creo que se puede hacer con el flujo que manejas, porque finalmente no necesitas una pantalla verde, hacer un guión y escribirlo en conjunto con el mismo niño, de decir, a ver, ¿cómo lo dices esto en tus palabras? Esto ya lo vimos en clase, te gustó mucho este experimento que hicimos, tú ya sabes programar, ya sabes hacer tales cosas. Tengo un muchacho que pudo armar como en 10 minutos. Claro. O sea, ni siquiera necesitas acelerarle la cámara para ponerse a construir un robot. Y eso ya es autónomo. Él lo hace en 10 minutos. Wow. Lo armó en 10 minutos a los 9. Eso es algo, yo creo que es súper intrínseco de comunicar. O sea, lo que he visto es, si tienes un tema complejo, pero a cambio le das a la audiencia, esto Mao también lo entiende bien, si le das a cambio, ya sea conectar con sus emociones, por ejemplo, ¿no? El decir, ay, mira ese niño qué bonito está, o ve qué inteligente es. Le haces una conexión a la emoción, o si lo haces reír, como que le das a cambio, ¿sabes? Como que intercambias lo que te quiero comunicar con un poquito de entretenimiento. Eso yo creo que es bien importante. Bien, Javier. Sí, bueno, a propósito de llegar a los niños o a los más jóvenes, yo creo que aquí hay que pensar mucho en los efectos multiplicadores. Es decir, creo que, digamos, el objetivo o uno de los objetivos podría ser los maestros. Es decir, porque ese es como se puede lograr un efecto de multiplicación. O sea, si existe un número suficientemente importante de maestros que han recibido, digamos, que tienen una formación o que se les ha ayudado a adquirir esa formación, eso nos garantiza que esos mensajes se van a multiplicar. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de algunas experiencias de textos que los maestros de secundaria o de preparatoria los tomaban del periódico para leerles a sus alumnos, para explicarles un cierto tema científico. Y ahí el profesor, con un grupo de 30 alumnos, daba ese mensaje. Esos alumnos van a sus casas y le cuentan a sus papás qué fue lo que aprendieron ese día. En fin, aunque claro, ahí el riesgo es del teléfono descompuesto, pero de todas maneras, si, digamos, es la experiencia que está desarrollando la desarrollaba la Academia Mexicana de Ciencias, que era este programa a partir del cual, creo que se llama La Ciencia en tu Escuela, a partir del cual ellos reunían, daban cursos a profesores para capacitarlos en enseñanza de las matemáticas y la ciencia. Y esto, bueno, tenía un efecto muy importante en ellos, en los profesores, para empezar, y en la formación de sus alumnos. Entonces, creo que simplemente lo pongo como un ejemplo de que una estrategia también debe de ser el buscar el efecto multiplicador de los mensajes. Los canales de YouTube, de hecho, tienen ese ejemplo. O sea, tú produces uno y se va a multiplicar por la cantidad de seguidores. Entra en esa misma estrategia. O sea... Y la otra que decía Martín hace ratito, que medio lo dijo en broma, pero es, hay que hacer memes. Hay que hacer memes. O sea, yo creo que no es una pregunta. Con el surgimiento de las redes sociales, y vemos el poder de esa idea, ¿no? De las redes y de la autorreplicación, digamos, de los mensajes que tienen ciertas cualidades. Entonces, el diseñar mensajes que sean atractivos y que promuevan que la gente los difunda, como son los memes de internet, pues es una estrategia que sí no estamos usando suficientemente, al menos los de nuestras generaciones, ¿no? Pero sí podemos aprender. Sí, porque mira, perdón, Mau, nada más, déjame terminar y ya. El meme es, ¿cuál sería una utopía que veo yo en cuanto a un esfuerzo que sea práctico y sea medible?
es tener un ecosistema de un colectivo de la mayor parte de gente posible interesada, que tenga, por ejemplo, un ecosistema en donde toque temas muy generales, ¿no? Sobre biotecnología, sobre energías renovables, temas científicos que deberían de ser científicos dentro de la coyuntura cultural, y que sirva como pequeños toques, como es el meme, o sea, este pequeño soundbite de un tema que interese a alguien más a seguir explorando, ¿sí? Y hacerlo tipo más vocacional, tal vez. No sé si recuerdan, hace muchísimo tiempo había, sigue existiendo el canal que se llama Big Think, que son entrevistas con intelectuales, son entrevistas con científicos, con tal. Y después ellos sacaron unos cursos que se llamaban Floating University. Entonces, si, por ejemplo, salía Michio Kaku hablando sobre física, te daba un término muy general y entonces tú, si querías, te suscribías a un pequeño curso que era gratuito y te daba como 4 horas sobre física, ¿no? Entonces, así funciona el meme también, y así debería de funcionar un pequeño ecosistema. Darte pequeños goteos, ¿sí?, de conocimiento que te resuene o que te haga cambiar un poquito la perspectiva en la que estás abordando determinado problema, y después darte opciones, ¿no? Entonces, eso creo que sería una buena meta, o sea, decir, oye, en un año podemos tener y todo esto lo puedo desarrollar yo en mi agencia, ¿sabes? Es tener este ecosistema de contenido que después pueda direccionar vocacionalmente a los que se interesen por determinados temas, ¿no? Yo creo que ahí termina más o menos mi nube de ideas, ¿eh? Ya, perdón, Mau. Es decir, plantear ideas así de cosas que se pueden, de mini proyectos en concreto, e ir empezando a ver hasta dónde damos, para no empezarnos a proponer de eso de que vamos a hacerlo la revolución pasado mañana, porque así Sí, fracasaron los comunistas, ¿no? Así fracasaron los comunistas, como decía George Orwell. Mientras aquellos están haciendo la revolución, los putos socialdemócratas le andan poniendo a los niños desayunos escolares y escuelas con muebles pequeñitos. Luego resultó que era más importante el desayuno escolar y los muebles pequeñitos que la revolución que nunca llegó. Sí, por supuesto. Entonces yo pienso como socialdemócrata en los muebles pequeñitos y en los desayunos escolares. Y creo que eso nos puede llevar a aterrizar cosas, porque si no, luego ideas todos tenemos un montón. Tener 4, 5, 10, 12 ideas, revisarlas entre todos, decir, mira, esta puede funcionar si la hacemos así basado. Y en estas 2 semanas se nos han ocurrido todo este montón de memes, y de esos elegimos 2 o 3 que lanzar. No sé, yo por aterrizar. Bueno, siento que a lo mejor ya estamos llegando a un momento que podríamos cerrar, pero podríamos llegar a ciertas conclusiones. Yo estuve tratando de tomar notas que les voy a pasar en un ratito, y les paso también los puntos que había anotado para que pues, vean si resumí bien lo que dijeron o lo corrijan. Ya sabemos quién sí hacía la tarea. No, ¿quién era el ñoño? Normalmente no soy el secretario de las reuniones, pero pues aquí no había de otra. Y ahí dice recording, yo no sé si alguien está grabando esto. Yo he grabado todo. Sí, se está grabando todo. Nada más no lo subas a las redes y nos extorsiones. Pero no, si están de acuerdo, lo comparto ahí, y quien quiera lo comparte en sus canales. A lo mejor podríamos pensar en otra reunión en unos 15 días y al mismo tiempo en el intervalo mantener comunicación. Sí, claro. La idea de los memes, la idea del colectivo, parecen haber tenido buena aceptación. A lo mejor cada quien puede ir haciendo propuestas y empezar a barajar estas ideas, a ver qué podemos hacer, ¿no? Claro. Yo creo que nos vamos a colgar un poquito de Raúl, en el sentido de que tienes una agencia y ahorita eres el que tienes mejor infraestructura para producir rápido, sin meternos en mucho rollo, pero poderlo como maquilar. Sale y pum, publica. Sí, claro. Sí, Ajá. En cuanto haya un consenso de cuáles son los pequeños materiales, yo me puedo encargar de definir flujos de producción y todo, sin problema. ¿Dónde estás, Raúl? ¿Perdóname? ¿Dónde estás? En el DF, güey. Estoy en la Condesa. Bueno, ahorita estoy viviendo en Lanzures, pero estoy aquí. Ah, okay. Tú vives en la Roma, creo, ¿no? Estamos cerquita. Norte, sí, pero no tenía idea. Pensé que a lo mejor estabas en Veracruz, así se ve muy
tropicales. Esas son mis plantitas, güey. Tengo plantitas. Estoy en la selva lacandona. Yo solo, Martín, Tiene sí. cara de asustado, pero yo creo que podemos hacer cosas bien interesantes. Sí, la verdad, sí. No sé si hace ratito dije si había manera de detectar influencers chiquitos que sean divulgadores, que estén jóvenes. No sé si tú, Martín, o tú, Javier, tengan manera de tener acceso a ese tipo de información. Digo, para detectarlos y jalarlos y empezar a tener toques con ellos. Pues no, pero podemos empezar a buscarlos y preguntarle a nuestros amigos, ¿no? O a Claro. nuestros amigos, no sé. Pues muchísimo gusto a todos. Espero que esto sea Igualmente. recurrente. Sí, mucho gusto. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Mucho gusto, Javier. Cuídense Gracias mucho. por dedicarnos Muchas tiempo. gracias. Venga, No, hombre, chao. igualmente. Estamos en lo peor. Bueno, en España creo que ya pasaron lo peor, pero acá sí estamos Dicen, sin aquí llegar estamos como sapos en agua hirviendo, güey. Sí, igual. Bueno, suerte. Venga, Bye. chao. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Ah,